A ver, imagínate que yo fabrico camisas y te obligo a que tú me las compres. O sea, te atraco, te estafo, abuso de ti. Te mando todos los meses 20,000 camisas y tú me las tienes que pagar. No es un abuso, o sea, digo, porque te estoy quitando el dinero, así nada más porque se me pega la gana y puedo, pero pues por lo menos recibes esas camisas, ¿no? Y ya tú sabrás qué haces con ellas, pues si las vendes, las recuperas. O sea, te estaría yo explotando, pero bueno, hay por lo menos una transacción en la que yo fabrico algo y te lo doy y tú me lo pagas y bueno, ya es tu problema qué haces con ello. Ahora, imagínate que yo te estoy sacando un montón de dinero todos los meses o todos los años por algo que no estoy produciendo. O sea, que yo estoy dejando de producir y te cobro. Bien, ese es el nivel de estupidez que se acaba de cometer en todo este asunto del petróleo. Te lo explico paso por paso. Primera, nos convenía el acuerdo que nos estaba ofreciendo la OPEC Plus. Nos convenía. ¿Por qué? Porque significaba que México podía bajar su producción, sobre todo en un montón de pozos en donde nos cuesta mucho más dinero producir el barril que realmente en lo que lo podemos vender. Entonces, eso representaba la posibilidad de que México dejara de producir barriles de petróleo que no nos están dejando ninguna ganancia, al contrario, que nos están generando pérdidas. Entonces, por medio de esa reducción, México podía dejar de perder dinero, pero no lo aceptamos. Nos obstinamos en que nada más 100,000. Bueno, al final de cuentas logramos que Estados Unidos saliera al quite. Al principio López Obrador hablaba de 250,000, ahora se sabe que van a ser 300,000 los barriles diarios que Estados Unidos va a absorber por México. Y Trump ya fue muy claro, eso se lo vamos a pagar, eventualmente se lo vamos a pagar. Entonces, o sea, a ver, no nos está saliendo gratis nada, estamos perdiendo dinero, nos estamos endeudando. Entonces, aquí la bronca es, si de todas maneras se iba a dar ese recorte, que era lo que más nos convenía. Ojo, aceptando el trato original de la OPEC, podíamos recortar producción que nos está haciendo perder dinero. O sea, íbamos a dejar de perder dinero. El problema aquí es que la gente que está al frente de nuestro gobierno evidentemente no sabe hacer multiplicaciones con números negativos, no sabe que multiplicar menos por menos, es decir, vamos a dejar de un menos, perder otro menos dinero, que menos por menos es más. Entonces, bueno, no aceptaron, se aferraron a su postura de que México tiene que seguir produciendo y bueno, entonces vamos a seguir produciendo esos barriles que nos hacen perder dinero. Okay. Y en el otro panorama, vamos a seguir produciendo esos barriles que nos hacen perder dinero, pero aparte le debemos dinero a Estados Unidos por los barriles que ellos están dejando de producir. Entonces, si por un lado no obtuvimos los beneficios que nos daba el posible tratado con la OPEC, o sea, porque era entonces dejar de producir los barriles que más trabajo nos cuestan, o sea, que más dinero nos cuestan, y por otro lado era los que sí son rentables, empezar a ver un incremento en los precios. Entonces, por el otro lado, ahora, aparte de que vamos a seguir con ese tren de pérdidas, nos vamos a endeudar por petróleo que no se está produciendo. O sea, estamos hablando de la posibilidad de deuda más absurda, más estúpida que se pueda uno imaginar. O sea, de hecho ahorita lo que me estoy imaginando es que durante 4 días la OPEC, Arabia Saudita, Rusia y todos ellos estuvieron intentando cuidarnos, advertirnos de que no cometiéramos una megatontería, sobre todo porque la megatontería significa que Estados Unidos iba a empezar a ganar dinero gratis. O sea, ¿sabes lo que para Estados Unidos representa dejar de producir esos 300,000 barriles de petróleo cuando tiene una producción de 15 millones de barriles de petróleo diarios? O sea, para Estados Unidos eso no representa nada. Al contrario, representa eliminar los costos de producción de esos 300 millones de esos 300,000 barriles diarios. Y fíjate, dejo de producir, dejo de gastar en producir, dejo de preocuparme por producir y tú me pagas. Aparte, si México hubiera decidido dejar de producir esos barriles diarios, suponte, no nos metamos ahorita con toda esa cuestión técnica de que eran barriles que representaban pérdidas, suponte. Vamos a decir que México estaba perdiendo ese dinero, bueno, no estaba recibiendo ese dinero. Bien,
México estaba perdiendo el dinero equivalente a 250,000 barriles diarios mexicanos. O sea, estaba perdiéndolo a precio mexicano, que ahorita estaba en $16. Así cerró la semana pasada la mezcla mexicana. 16.50, algo así. $16 por barril. Pero, si es Estados Unidos el que lo está haciendo, entonces estamos perdiendo ese dinero, pero ahora ya no es una pérdida subjetiva, o sea, antes era no me entra, ahora sí lo estoy perdiendo porque lo voy a tener que pagar. Entonces, lo estoy perdiendo pero a precio gringo. Y el precio gringo la semana pasada, el más bajo, estaba a 20, o sea, $4 arriba. Petróleo estadounidense siempre está varios dólares arriba del petróleo mexicano. Si empiezan a subir los precios petroleros, la diferencia se va incrementando. Entonces estamos perdiendo el dinero a precio de barril gringo. O sea, estamos perdiéndole más que si los hubiéramos dejado de producir nosotros. Entonces, fíjate cómo todo está chueco. Fíjate lo que es poner a negociar a un presidente que se la sabe de todas en materia de negocios, como Trump. Perdón, un tipo que evidentemente por jamás haber producido un quinto en su vida, sino toda la vida haber dependido del erario público, del dinero público, alguien como López, fíjate lo que pasa cuando se reúnen a negociar. Un presidente dice, ok, dejo de producir, dejo de fabricar y tú me pagas. Y el otro dice, perfecto, yo te pago, y todavía viene, lo celebra y dice que fue un gran logro de la política mexicana. Y sus focas ahí aplaudiéndole. O sea, de verdad estamos hablando de gente que no entiende ni siquiera lo más elemental de la riqueza. Estoy escandalizado de que muchos de mis compatriotas estén aplaudiendo que vamos a pagarle a Estados Unidos por petróleo que no van a producir. Y bueno, o sea, lo de la soberanía, olvídenlo. O sea, no quiero llegar a ejemplos gráficos de lo que acabamos de entregarle a los Estados Unidos con semejante trato hecho con las nalgas. Bueno, ya lo dije, perdón, pero semejante trato hecho con las nalgas. O sea, verdaderamente acabamos de adquirir la deuda más absurda e irracional. Deuda por petróleo que no se va a producir, te lo repito. Deuda por petróleo que no se va a producir, te lo repito otra vez. Deuda por petróleo que no se va a producir. O sea, ahora hay una situación ahí con Estados Unidos interesante, que es que Estados Unidos le compra mucho petróleo a México, porque bueno, el petróleo mexicano es feo, es de mala calidad, es muy espeso, pero sirve para otro tipo de cosas, no para refinarlo como gasolina, pero sirve para otro tipo de cosas. Entonces, Estados Unidos le compra mucho petróleo a México. Aquí el punto interesante es que el petróleo mexicano no se puede mezclar con el petróleo estadounidense justamente por estas diferencias de consistencia. Entonces, bueno, siempre esa parte. Pero entonces, fíjate, cuando Estados Unidos se le ocurra cobrarnos, muy probablemente nos va a cobrar en petróleo, no en dinero en efectivo, pero entonces le vamos a tener que estar entregando miles y miles de barriles de petróleo diarios. O sea, bueno, ahorita la tarifa está en 300,000 barriles diarios durante 2 meses, mayo y junio. Luego la cifra se irá ajustando conforme el mercado vaya viendo lo necesario, pero bueno, van a seguir siendo miles de barriles diarios durante todo el año. México probablemente va a estar teniendo que entregarle a Estados Unidos todos esos miles de barriles diarios gratis, completamente gratis, porque Estados Unidos dejó de producir barriles en estos días. O sea, estamos hablando del peor negocio que se puedan ustedes imaginar, probablemente en toda la historia. O sea, los árabes, que de por sí son grandísimos, geniales, titanes para los negocios, sobre todo los de petróleo, los árabes se han de estar muriendo de la risa de nosotros. Y ojo, esto todavía no acaba. Podría pasar que mañana, cuando Arabia Saudita, más bien en unas 3 horas o algo así, cuando Arabia Saudita publique sus ofertas de petróleo para mañana, si vemos que se las dirigen a España o a Estados Unidos o a los mercados del petróleo mexicano y les vemos buenos descuentos, buenas ofertas, es porque entonces está empezando probablemente a tomar una represalia peor contra el petróleo mexicano y va a ser robarnos el mercado. Eso todavía no lo sabemos, de eso nos enteraremos en unas horas. Pero bueno, mientras tanto, México acaba de cerrar su peor negocio petrolero. Le vamos a pagar una millonada a Estados Unidos
por petróleo que no van a producir. Disfrútenlo.